Hola, bienvenidos a nuestro episodio de hoy. Hoy abordaremos el tema sobre el vacío existencial. Muchas veces hemos escuchado hablar sobre el vacío existencial, pero a veces no llegamos a comprender verdaderamente qué es el vacío existencial. Por eso, hoy hemos querido abordar este tema para que así juntos logremos comprender de mejor manera sobre este tema. El vacío existencial se refiere muchas veces cuando la persona tiene la sensación de una falta de sentido o de una falta de propósito en su vida. Puede manifestarse como una profunda insatisfacción, a veces se sienten las personas con mucha desesperación y tienen una sensación de que la vida carece de significado. Para muchos jóvenes, el vacío existencial puede surgir debido a la incertidumbre que muchas veces tienen acerca de su futuro. Este tema también lo hemos escogido porque un joven nos escribió contándonos de que a pesar de que tenía muchas situaciones por las que se siente satisfecho porque ha logrado alcanzar muchas de sus metas que él se ha propuesto, pero nos hacía saber de que tenía un vacío existencial, de que sentía de que hoy ya no sabía qué era lo que correspondía, qué era lo que venía. Entonces esto hacía que se sintiera con mucha falta de motivación en las cosas que hoy quiere realizar. Además de esto, nos dimos cuenta, ¿verdad?, de que en el libro del vacío existencial que menciona Víctor Frank, cuenta de que en Idaho hicieron una entrevistas a jóvenes en la cual pudieron ellos lograr alcanzar una estadística y ellos refirieron de que habían entrevistado a 60 jóvenes acerca de qué era lo que los había motivado a pensar en algún momento en quitarse la vida. Y llegaron curiosamente a detectar que de estos 60 jóvenes, el 85% de ellos no tenía un sentido de vida. Pero además de eso, el 98% de ellos tenían mucho éxito. Tenían, se puede decir, que una buena relación con sus familiares, los estudios les iba bien, en relación a amistades o relaciones de pareja también se sentían bien. Pero entonces empezaron a pensar qué era lo que entonces había motivado a que las personas se quisieran quitar la vida. Entonces, a veces se llega a pensar que solamente cuando se siente la sensación de fracaso o por no haber logrado una meta o por no tener una pareja se puede llegar a sentir ese vacío. Pero al escuchar la historia del joven que nos escribió y ver las estadísticas también que compartían en este libro, podemos darnos cuenta de que esto no es así. ¿Por qué crees tú, Betty, que las personas llegan a sentir un sinsentido en su vida o sienten que no tienen un propósito que los motive lo demasiado? Creo que puede ser, Johan, porque las personas buscan en el exterior y no en el interior. Y recordemos que se piensa a veces que el vacío existencial puede estar únicamente enfocado a los adolescentes, porque es cuando ellos necesitan empezar a salir y empiezan a relacionarse con sus pares, donde es un nuevo encuentro, porque ellos han venido de un ambiente como resguardado con sus papás, y las papás son las figuras más significativas. Pero cuando ellos vienen a descubrir que hay un mundo afuera, a veces no saben realmente hacia dónde ir. Eso pasa con los adolescentes, pero yo creo que es en todas las personas, porque si te das cuenta, a veces no solamente se pierde por factores materiales, sino que también a veces uno siente que perdió como su esencia. Y las personas mayores, cuando dejan de ser productivas, cuando ellos están acostumbrados a estar dirigiendo una empresa, a estar en la calle, estar haciendo cosas que son útiles para ellos y para su entorno, y cuando llegan a un momento dado en que ya no pueden hacer estas cosas, se desconectan, sienten tristeza, sienten ese vacío. Entonces yo creo que
en todas las etapas que nosotros tenemos como seres humanos, podemos llegar a sentir este vacío. Pero también porque creo que lo que dije al principio es porque estamos enfocados en todo lo exterior. Tal vez tenemos que nosotros empezar como a psicoeducarnos para buscar en el interior, aunque también no es tan fácil, yo. Tú lo sabes, en clínica se ha visto mucho. Exactamente, Betty, ¿verdad? Y coincido contigo cuando dices que muchas veces esto nos puede llegar a suceder porque nos desconectamos de nuestro ser y nos vamos viendo solamente en lo que está afuera. Andamos buscando mucho en el exterior y Sí. dejamos de último nuestro interior, ¿verdad? ¿Qué factores consideras tú, Betty, que pueden provocar que se dé el vacío existencial? Yo creo que hay varios, pero dentro de los más importantes te podría decir que a veces hay una desconexión social, y no porque las personas se alejen de uno, sino que uno se aísla de las demás personas, de los amigos, y ese aislamiento puede contribuir a que las personas sientan que, que nadie me quiere, que no soy parte de un grupo. Y tal vez es la percepción de ellos, porque tal vez sí las demás personas sí quieren estar con ellos, pero depende de cómo se sienta uno en ese momento. También estamos viviendo en una época, Johan, en que todo lo material es muy importante. La competitividad, el individualismo. O sea, creo que mientras más tienes, más quieres. Nos enfocamos más en el tener que en el ser. Y es ahí donde las personas que se sienten solas o que solitas han ido poco a poco sintiendo ese aislamiento, es más todavía, porque tal vez no tienen lo que los demás tienen, ¿verdad? Entonces, eso ha hecho que las personas se aíslen, porque todo es, no tenemos mucha empatía. Yo creo que el aislamiento emocional es importante. Exactamente. Otra situación que también yo he podido evidenciar en clínica, Betty, es a veces la insatisfacción que las personas sienten con relación a la relación de pareja que están viviendo. A veces cuando las personas se desconectan entre ellas, pierden esas expectativas que tenían sobre lo que querían hacer, a esas proyecciones, esos proyectos que tenían en pareja, muchas veces se pierden y eso va haciendo que las personas se sientan frustradas porque encuentran un choque de las expectativas que ellos tenían con la realidad que se está viviendo en cuestión de relación de pareja. Entonces, cuando las personas, digamos, visualizan que su relación de pareja no va de la mejor manera, sienten como que, ¿y ahora qué, verdad? ¿Para qué? Y empiezan a sentirse con ese vacío existencial. Fíjate que eso, en ese aspecto me parece muy importante y yo siempre lo hemos platicado contigo, que nadie puede cambiar si no está listo, pero a veces por esa dependencia o por ese querer complacer a tu pareja, lo que decía al principio, tú vas perdiendo tu esencia y llega un momento en que tú piensas o dices, ¿dónde quedé yo? O sea, mis planes eran otros, pero me dediqué tanto a los demás que yo me dejé de último. Y entonces te das cuenta que el tiempo ha pasado, pero como digo yo, y tienes ese vacío, pero mientras la persona no esté lista para salir de eso y encontrar un para qué, nadie puede hacer nada, ¿verdad? Solo ella. Y también otra de las cosas importantes, Johan, es la muerte de un ser querido. Creo que eso viene a desestructurar eso que nosotros teníamos por seguro, ese significado que le daba a nuestra vida, ese dolor, o sea, el mundo como lo mirábamos y el mundo seguro que teníamos ya no va a ser el mismo. Entonces, pasar ese proceso de duelo que tenemos para no quedar hundidos en ese vacío, ¿verdad? Porque no te vas a quedar ahí, lo tienes que trabajar, porque si no lo trabajas, también puede volverse algo patológico. Pero creo que lo que nos falta mucho ahora, Johan, es empatía, realmente, porque creo que cada quien está pensando en su pedacito
y no piensa en los demás. Entonces, tal vez como que nosotros ser un poco más empáticos. Exactamente, Betty. También otra situación que he podido evidenciar cuando se presenta una persona clínica y a veces me dicen, Johanna, ahora de verdad siento como que mi vida no tiene sentido, es cuando a veces se dan las separaciones o los divorcios, ¿verdad? Porque muchas veces las personas han generado una historia de vida alrededor de otra persona y todo era, lo hacemos juntos, vamos aquí y a veces hasta comemos lo mismo y todo. Entonces, cuando se dan estos divorcios o estas separaciones, las personas sienten de que ahora, ¿y ahora qué voy a hacer, verdad? Siento que mi vida ya no tiene sentido. ¿Para qué quiero seguir ahora? Y a veces se dejan de dar cuenta de que tienen otras situaciones por las que también tienen que seguir adelante, seguir esforzándose, pero en ese momento hay un vacío afectivo y eso hace que las personas se sientan como inadecuadas. Y es probable, ¿verdad?, que necesiten un tiempo para volver a retomar muchas situaciones y aceptar, ¿verdad?, todos esos cambios que se dan, pero muchas veces se da por esa situación o esa desconexión que se da con la otra persona. Sí, eso que tú dices es muy importante porque a raíz de eso viene la soledad. Y fíjate que esta soledad surge porque a veces uno proyecta todos sus apegos o todos sus sentidos a otras personas o tiene unas expectativas muy altas. Y, y a veces puedes sentir esa soledad no solo por tu pareja, sino que por la ausencia de un hijo, eh, de un amigo, y puedes experimentarla aún teniendo a esas personas, porque a veces nos sentimos solos rodeados de personas, pero a veces estamos con personas, tratamos de ser felices y estamos bien, pero a veces también hay una soledad que yo le llamo positiva, fíjate, porque a veces nosotros sí, cuando ya hemos descubierto que nosotros somos valiosos y hemos tenido un diálogo interior sano, hay una soledad que es sana, que es buena, donde yo me encuentro sola, pero porque yo la elijo, no porque los demás hayan dicho que ya no quieren estar conmigo o porque yo tenga un problema adicional, que era, como te decía, estando sola, estando llena de gente, puedo sentirme sola. Exactamente, Betty. Y yo creo que también esto va muy relacionado con otro factor, como es el de la dependencia emocional. A veces las personas se han apegado tanto a alguien que cuando esta persona deja de estar presente en su vida, siente que ahora se quedó como, que ahora no tengo como algo que hacer por alguien, porque muchas veces se acostumbraron a que la otra persona dependiera o le pidiera como muchos favores y que uno anda viendo cómo quedó bien contigo. Entonces muchas de las actividades que se hacen diariamente están enfocadas en satisfacer a otra persona. Entonces andan buscando, ¿verdad? Entonces cuando esta relación ya no es la misma, la persona siente como, ¿y ahora qué voy a hacer con todo lo que yo hacía? Yo ya no me siento necesitada por nadie. O también se sienten que no tienen un espacio seguro con alguien y necesitan esa protección. Entonces, todo esto es como consecuencia de esa dependencia afectiva que va teniendo la persona hacia los demás. Fíjate, Yoja, que esto pasa mucho en los cuidadores primarios. Cuando una persona se dedica por completo a cuidar al enfermo que tiene en la familia y esta persona muere, ya no tiene ningún sentido su vida, porque ella estaba completamente dispuesta y su vida giraba alrededor de cuidar a la otra persona. Pero cuando la persona muere, piensa, ¿y ahora qué hago? Porque no había nada más a su alrededor, exactamente como tú lo explicabas. Y entonces viene ese vacío porque tiene que empezar a ver nuevas actividades para llenar ese tiempo que ocupaba en cuidar a la persona.
Exactamente, ¿verdad? Entonces va muy relacionado con eso de que vamos haciendo ciertos hábitos diarios y esa repetición hace que se vuelva pues como parte de nuestro día a día. Sí. Y cuando se cambia todo esto, viene esa situación de sentirnos sin una falta de un propósito de la vida, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces es ahí en donde las personas empiezan a pasar por esta situación. Ahora que hemos hablado un poquito sobre los factores que pueden influir para que se desarrolle un vacío existencial, ¿cómo podríamos saber nosotros o cómo podrían saber las personas que alguien está pasando por una crisis de estas? Yo lo que he visto en clínica, Joha, es que las personas cuando tienen un vacío no se valoran. O sea, la evaluación que tienen de ellos mismos es negativa. O sea, todo lo que hacen no funciona, todo lo que dicen no está bien. Y si alguien le dice, por ejemplo, no, lo que tu empresa o tu meta o tus sueños están bien, lo que has hecho es correcto, ellos no se lo creen porque como la impresión o la percepción que tienen de ellos mismos, ven la vida negro, no lo ven a colores, no que solamente negro, no ven otros tonos, entonces se evalúan negativamente. Eso lo he logrado palpar. Exactamente. Otro síntoma, ¿verdad? Que muchas veces las personas que están pasando por una situación de estas es que presentan mucha angustia. Tienen una angustia intensa, muchas veces por el futuro. A veces tienen como pensamientos muy fatalistas y eso hace que las personas vayan generando una angustia profunda porque les preocupa demasiado qué va a pasar y ahora qué. Al tener esa incertidumbre de lo que probablemente ellos ya lo daban por hecho y a la hora de que falte algo de lo que ya era parte de su día a día, empiezan a sentir esa angustia, pero muchas veces está relacionada por la manera en que están visualizando un futuro. Sí, también fíjate que es importante mencionar la desesperanza, porque hay personas que no tienen esperanza en nada, o sea, es un sentimiento que no tienen alternativa para nada, no pueden emprender nada porque no ven cómo hacerlo. Tienen como que la vida para ellos no vale la pena. Y ese pensamiento es muy importante porque puede que ellos solo lo estén diciendo porque en ese momento están pasando por un vacío o por un problema muy grande que los tiene como en ese pensamiento. Pero también es de ponerle mucho cuidado porque si no se trabaja, ese pensamiento de que no valgo, no vale la pena vivir, te puede llevar con consecuencias de ideas suicidas. Entonces, cuando alguien está con, digamos, en clínica, alguien te da una idea como esto, un pensamiento, una emoción que tú vas notando, es importante como tomarlo en cuenta y no solo decir, bueno, es porque ahorita lo está pasando, ¿verdad? Exactamente, sí, es de siempre ponerle la atención adecuada, ¿verdad? Cuando alguien pues ya presenta síntomas como estos, como tú decías, de intentos de suicidio o que ya tengan esa idea, es de ponerle atención y no de dejarlo pasar porque puede generar algo que puede tener un final que nadie quiere, ¿verdad? Otra situación, ¿verdad, Betty, que provoca, ¿verdad? O mejor dicho, de los síntomas que se pueden visualizar, es que la persona que tiene un vacío existencial en la autoestima la tiene muy baja. La valoración que tienen de sí mismos es muy negativa, ¿verdad? No creen en sus habilidades, se hablan muy mal, la autoimagen que tienen de ellos mismos es de apatía, ¿verdad? No les agrada nada de ellos. Entonces, todo esto hace que la persona se sienta todavía con más desesperanza de lo que ya está ocasionando, lo que ha provocado este vacío. Entonces, No, también es importante esto. no, y también esto que tú dices ahorita,
A veces esos pensamientos vienen desde que somos niños, porque nos han dicho, no, no, tú no funcionas, eso que hiciste no sirve. Entonces, cuando somos adolescentes o somos adultos, venimos con ese niño interior en que a la primera que fallamos o a la primera que no nos aceptan, nos sentimos relegados, sentimos que no valemos. ¿Pero por qué? Porque traemos ese tipo de crianza donde nos instalaron ese pensamiento, ¿verdad? Aunque nosotros de adultos tenemos esa libertad de trabajar en nosotros y no repetir los patrones, pues si no se trabajan, pueden llegar a pensamientos bien destructivos, porque venimos con eso desde que somos niños. Exactamente, ¿verdad? Entonces todo esto que nosotros hemos mencionado es importante que si nosotros lo visualizamos en alguien o si nosotros nos identificamos con alguna de estas situaciones, pues nos preguntemos, ¿por qué es que me estoy sintiendo así? Y ver si puede estar relacionado con algún vacío existencial en este momento de nuestra vida, ¿verdad? Ahora que ya hemos visualizado qué factores pueden provocar el vacío existencial y también qué síntomas puede traer consigo todo esto, ¿qué sucede, Betty, si nosotros dejamos pasar todas estas situaciones? Yo creo, Joja, que una de las consecuencias que puede traernos a las personas que estamos padeciendo un vacío existencial son problemas de salud mental, tales como depresión, ansiedad, estrés. Y esto no solo afecta a la persona como tal, sino que también afecta a todas sus relaciones personales, laborales, familiares. Y estos comportamientos a veces pueden volverse destructivos. Entonces, es por eso lo que hablábamos de la necesidad de detectarlo y poder trabajar en la salud mental. Exactamente. Otra situación que puede provocar, si nosotros no le ponemos la atención adecuada a estos síntomas y no buscamos un acompañamiento profesional, puede que nosotros como personas vayamos buscando cómo llenar estos vacíos que tenemos. Y muchas veces se ha relacionado este vacío con las adicciones, porque estamos, digamos, como bien sabemos que las adicciones pues tienen una parte neurológica, pero también tiene una parte emocional. Y muchas veces las personas por andar buscando esa identidad, esa sensación de que me quiero sentir bien, se enganchan con el consumo de sustancias. Y por eso es que muchas veces se va provocando lo que es una adicción. Porque son espacios pequeños, ¿verdad, Joja? Donde la persona su estado emocional es como paz, relajamiento, pero cuando pasa ese momento, regresa a su estado normal, ¿verdad? Exactamente, porque ¿qué es lo que provoca, digamos, el consumo? Hace que la persona anestesie por un momento esa sensación de vacío que está sintiendo. Claro. Entonces, eso provoca que la persona sienta como, con eso me sentí bien, ¿verdad? Entonces, esto va provocando que si no se lleva un adecuado control y se da la verdadera importancia que esto amerita, puede provocar que la persona vaya desarrollando una adicción, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros no dejemos de lado el pedir ayuda, sino que siempre estar consciente que muchas veces solos no vamos a poder. Además, Betty, otra cuestión que estaba pensando en este momento es que si tú crees que el vacío existencial solamente se puede presentar en los jóvenes o también independientemente de la edad, puede presentarse en otras situaciones de la vida de la persona. Yo creo que el vacío existencial se da en todas las edades, Joja, porque los adolescentes, como decía al principio, están en una edad en que ellos se están descubriendo y a veces cuando no se sienten respaldados o no se sienten parte de un grupo, pueden preguntarse o sea, no saben qué es lo que quieren, pueden preguntarse quién soy, qué quiero,
ellos están empezando a descubrirse, pero también los adultos. Pues los adultos nos hemos sentido a veces como en un sinsentido, no sabemos para dónde agarrar, sentimos que estamos solos. Entonces yo creo que en todas las etapas de nuestra vida, dependiendo los problemas que atravesamos, como un divorcio, pasar de una etapa a otra, creo que en todo momento podemos sentir un vacío, Johan. No sé qué pensarás tú. Sí, exactamente, Betty. Fíjate que estaba pensando que nosotros debemos de tomar conciencia en cada una de las etapas de transición que vamos teniendo como seres humanos y también comprender que probablemente lo que hoy a mi vida le da sentido no es lo mismo que mañana le va a dar sentido. Entonces, estar consciente que nuestro sentido de vida puede ir variando y no que me cause esa, es que si antes esto era lo que me provocaba sentirme bien, no quiere decir que siempre tiene que ser lo mismo, sino que estar conscientes de que cada etapa va a traer que nosotros también tengamos diferentes motivaciones en la vida. Lo que pasa es que las personas a veces se aferran a la etapa donde estuvieron más felices o a una etapa donde se sintieron más jóvenes. Entonces, eso de aferrarse y no querer pasar a la siguiente etapa es lo que te causa esa ansiedad, lo que tú decías, tienes mucha razón. Exactamente, ¿verdad? Para poder dejar algo a las personas que nos están acompañando, ¿qué crees tú que le puede ayudar a una persona o qué herramienta consideras tú que le puede servir para poder avanzar en esta situación de vacío existencial? Yo creo que una búsqueda de significado, Johan. Hay un libro de una autora que se llama Elizabeth Lucas, donde ella dice que nosotros miremos qué nos daba significado antes, qué era lo que hacíamos que nos hacía sentir bien, como por ejemplo pintar, clases de meditación, algo que antes nos gustaba y que lo dejamos de hacer, que lo retomemos, que algo que nos daba ese sentido, lo volvamos a llegar a ese lugar como de un interior para refugiarnos en él y volver a retomarlo. También ella decía que a veces tenemos figuras a las que admiramos. Por decirte algo, la Madre Teresa. Entonces, ¿por qué no, si nosotros admiramos a este tipo de personas que tienen servicio, que autotrascienden porque van hacia el otro, entonces que también nosotros busquemos ayudar a alguien más? Porque en ese ayudar a alguien más vamos a beneficiar al otro, pero nosotros vamos a beneficiarnos también. Entonces, esas dos cosas podría yo dejar como a las personas que nos están escuchando, Johan. Exactamente, Betty, ¿verdad? Y también tenemos que tener claridad de que muchas veces las personas piensan que teniendo metas ya van a tener sentido, pero muchas veces no es así, porque puede ser que tengamos alguna meta, pero no es lo que verdaderamente a mí me hace feliz. Entonces, coincido contigo, ¿verdad? En que hay que aprender a identificar qué situaciones son valiosas para cada uno, para así poder uno disfrutar y ser feliz cuando nosotros hacemos ciertas acciones, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Otra situación que nos ayuda a nosotros a poder salir de este vacío existencial es la actitud que nosotros vamos a poder tener ante las situaciones que muchas veces llegan a nuestra vida de manera inesperada. Entonces, hay que tener una actitud positiva para poder sobreponernos y seguir adelante ante las situaciones que se nos puedan presentar. Hoy queremos agradecer a las personas que nos han acompañado y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Reconstruyéndome GT. Por favor, háganos llegar sus comentarios. Díganos de qué tema le gustaría que nosotros habláramos, ¿verdad? En este espacio y así poder brindar herramientas a todas las personas para poder tener una salud emocional más equilibrada. Así que les agradecemos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.